En tiempos antiguos, cuando las naciones se levantaban y caían como torres de arena, cuando los reyes creían que sus tronos eran eternos y los pueblos buscaban refugio en ídolos de piedra y madera, surgían distintas voces, que no podían ser silenciadas. Eran los profetas, hombres escogidos por Dios, portadores de un fuego que ardía en sus huesos y que no se apagaba aunque el mundo entero intentara sofocarlo. Los profetas no eran oradores carismáticos que buscaban aplausos, ni políticos que prometían bienestar. Eran mensajeros de lo alto, instrumentos de una voz divina que atravesaba la historia y quebraba los corazones. Confrontaban la injusticia, denunciaban la idolatría, consolaban a los humildes y recordaban que Jehová era el único Dios verdadero. Elías fue uno de esos hombres. En un tiempo en que Israel se inclinaba ante Baal, él se presentó ante reyes y multitudes para declarar: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Sus palabras no eran simples discursos, eran como llamas que separaban la verdad de la mentira. Cuando el fuego descendió sobre el altar en el monte Carmelo, no solo consumió la ofrenda, sino también toda duda en los corazones del pueblo. Jeremías, llamado desde el vientre de su madre, intentó resistirse. Decía que era demasiado joven, demasiado débil, pero Dios le respondió: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías descubrió que llevar la voz de Dios no era una opción, era una misión marcada en su ser. Por eso confesó: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Isaías, el profeta de la visión celestial, contempló la gloria del Señor en su trono. Vio serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al verse indigno, creyó que su destino era morir. Pero un ángel tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios, purificándolo para hablar en nombre de Dios. Así Isaías se convirtió en la voz que anunció al Mesías, el siervo sufriente que llevaría los pecados del mundo. Estos hombres no hablaban por ambición personal, ni buscaban reconocimiento. De hecho, muchos de ellos fueron rechazados, perseguidos y hasta asesinados por decir lo que nadie quería escuchar. Pero su fuerza no estaba en ellos mismos, sino en el Espíritu de Dios que los impulsaba. La voz profética es incómoda, porque rompe la comodidad de quienes viven en mentira. Es como un martillo que golpea la roca, como un fuego que purifica el oro. No halaga al poderoso, no se vende al mejor postor, no negocia la verdad. Por eso los reyes temblaban al escucharla, y las naciones se sacudían cuando un profeta se levantaba. La profecía no era adivinación barata ni predicción para entretener. Era revelación divina, dirección clara para corregir el rumbo del pueblo. Los profetas recordaban que obedecer es mejor que sacrificar, que la justicia y la misericordia son más valiosas que 1000 holocaustos. Su mensaje, aunque pronunciado hace siglos, sigue siendo actual porque la humanidad continúa buscando dioses falsos, construyendo altares de orgullo y olvidando al Creador. La pregunta surge para ti: ¿qué haces cuando la voz profética toca tu vida? ¿Cierras tus oídos, como los reyes que encarcelaron a Jeremías, o abres tu corazón como aquellos que se volvieron al Señor tras escuchar a Elías? Hoy, esa voz sigue resonando. Tal vez no desciende fuego visible del cielo, pero la palabra arde en los corazones de quienes escuchan. Dios sigue levantando hombres y mujeres que, como Isaías, responden: heme aquí, envíame a mí. Los profetas del fuego no vivieron para complacer al mundo, sino para agradar a Dios. Y en cada generación, ese fuego vuelve a encenderse en aquellos que deciden hablar la verdad aunque cueste, aunque implique soledad, rechazo o persecución. Porque más vale obedecer al Señor que vivir de rodillas ante las corrientes del mundo. La historia de estos profetas es más que un relato antiguo. Es un espejo que nos muestra cómo Dios obra en los tiempos de oscuridad. Cuando las tinieblas parecen dominar, cuando los corazones se enfrían, siempre surge una voz, siempre se enciende una llama, y esa llama nunca se apaga.
porque proviene del Dios eterno. Elías, el profeta de fuego, no solo desafió a los falsos profetas en el monte Carmelo, también experimentó la soledad del desierto. Después de ver descender fuego del cielo, huyó de la amenaza de Jezabel y se escondió bajo un enebro, deseando morir. Allí aprendió otro secreto del llamado profético. No siempre el fuego es visible, a veces Dios se revela en el susurro apacible. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en la voz delicada donde Elías reconoció la presencia del Señor. Este momento nos enseña que los profetas no eran héroes de acero, eran hombres con temores, dudas y debilidades, pero sostenidos por la gracia divina. El fuego que llevaban no era humano, era celestial, y aun cuando se sentían derrotados, Dios les recordaba que no estaban solos, que siempre había un remanente fiel. Jeremías también conoció el peso del rechazo. Fue llamado el profeta llorón porque sus palabras nacían de un corazón quebrantado. Anunció juicio sobre Jerusalén cuando todos querían escuchar promesas de paz. Lo encarcelaron, lo golpearon, lo lanzaron en una cisterna fangosa, pero nada pudo apagar el fuego que lo consumía. Aunque deseaba callar, su alma ardía y sus labios no podían permanecer en silencio. Isaías, por su parte, fue testigo de la caída de reinos y la corrupción de los poderosos. Sin embargo, su visión iba más allá de su tiempo. Anunció al Mesías con tal precisión que sus palabras siguen estremeciendo hasta hoy. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La voz profética trasciende generaciones porque está impregnada del Espíritu Eterno. Los profetas del fuego también recordaban al pueblo que Dios no es solo justicia que castiga, sino también amor que restaura. Amós, un pastor de ovejas, proclamaba: «Buscadme y viviréis». Oseas, marcado por la infidelidad de su esposa, mostró con su vida el amor inquebrantable de Dios hacia un pueblo que lo traicionaba una y otra vez. Cada profeta llevaba en su interior un mensaje único, pero todos compartían la misma esencia, la fidelidad absoluta al Dios que los había llamado. No eran diplomáticos que suavizaban sus palabras para agradar. Eran atalayas que gritaban desde lo alto del muro: «Peligro viene, volveos al Señor». La voz de estos hombres se enfrentaba a imperios enteros. Natán se atrevió a señalar al rey David por su pecado. Micaías habló en contra de 400 falsos profetas, aun sabiendo que sería encarcelado. Daniel, en tierras extranjeras, mantuvo su integridad a pesar de decretos de muerte. La fuerza de todos ellos no venía de su carácter natural, sino del espíritu que ardía en sus corazones. ¿Y qué nos enseña esto hoy? Que el llamado profético sigue vivo. No necesariamente se manifiesta en visiones celestiales o en fuego que desciende del cielo, sino en la valentía de proclamar la verdad cuando la mentira se ha normalizado. Profeta no es quien predice el futuro con espectáculo, sino quien denuncia la injusticia, anuncia la esperanza y recuerda que Dios gobierna sobre todo. El profeta es la conciencia de un pueblo. Cuando todos se conforman con la corrupción, su voz rompe la comodidad. Cuando la fe se vuelve rutina vacía, sus palabras despiertan el espíritu. Cuando parece que Dios está en silencio, ellos recuerdan que aún hay palabra viva. Hoy más que nunca se necesitan voces de fuego. Voces que no callen ante la idolatría del poder, la injusticia social, la frialdad espiritual. Voces que no teman ser minoría, porque saben que la mayoría no define la verdad. Voces que, como Jeremías, arden aunque intenten callar. Tal vez sientas que no tienes la elocuencia de Isaías, ni la valentía de Elías, ni la perseverancia de Jeremías, pero recuerda, ellos tampoco se sentían capaces. Cada profeta comenzó diciendo: «No puedo». Y fue precisamente en su debilidad donde el poder de Dios se manifestó. El fuego de Dios no busca héroes perfectos, sino corazones disponibles. Hombres y mujeres que digan: «Señor, aquí estoy, envíame». El resto lo hace el Espíritu. La voz profética incomoda porque no se ajusta a modas ni a intereses personales.
No busca aprobación humana, sino obediencia divina. Y aunque muchos intenten extinguirla, siempre habrá un Jeremías dispuesto a hablar, un Isaías dispuesto a anunciar, un Elías dispuesto a desafiar. El fuego de los profetas no solo ardía en las plazas públicas, también en lo secreto de su relación con Dios. Antes de pararse frente a reyes y multitudes, se inclinaban ante el Altísimo. Su fuerza no estaba en sus palabras, sino en la intimidad de su oración. Elías clamó en soledad antes de que el fuego descendiera en el Carmelo. Daniel abrió sus ventanas hacia Jerusalén 3 veces al día, aún bajo amenaza de muerte. Jeremías derramaba lágrimas en la presencia de Dios antes de proclamar mensajes de juicio. Esa es otra lección del llamado profético. No hay voz verdadera sin rodillas dobladas. El profeta no es eco de su propia opinión, es canal de la voz divina, y esa voz solo se escucha en el silencio del altar. Los profetas del fuego también se caracterizaban por su valentía en denunciar la injusticia. Amós gritó contra los ricos que oprimían a los pobres. Isaías condenó a quienes llamaban al mal bien y al bien mal. Ezequiel, en medio del exilio, habló de un Dios que no tolera la corrupción, pero que también promete restauración. Su palabra era espada de 2 filos, hería para sanar, derribaba para levantar. El mensaje profético nunca fue popular. Quien escucha la verdad con corazón endurecido la rechaza, pero quien tiene oídos abiertos recibe vida. Por eso los profetas no buscaban multitudes que aplaudieran, sino corazones que despertaran. Muchos de ellos enfrentaron persecución. Elías fue perseguido por Jezabel. Jeremías fue golpeado y encarcelado. Isaías, según la tradición, murió cerrado. Zacarías fue apedreado entre el altar y el templo. Jesús mismo reconoció que Jerusalén había sido una ciudad que mataba a los profetas. Sin embargo, a pesar de la violencia, la voz profética nunca fue silenciada. Cada generación vio surgir nuevas voces, porque la palabra de Dios no puede ser encadenada. El fuego de los profetas también anunciaba esperanza. No todo era juicio. Junto al llamado al arrepentimiento, siempre había promesas de restauración. Isaías habló de un pueblo que caminaría en gran luz. Jeremías anunció un nuevo pacto escrito en los corazones. Ezequiel vio un valle de huesos secos revivir bajo el soplo del Espíritu. Oseas proclamó que aunque el pueblo se había apartado, Dios los volvería a llamar, pueblo mío. Ese equilibrio entre advertencia y consuelo muestra la esencia del corazón de Dios. Él no envía a sus profetas para destruir, sino para sanar. No para condenar, sino para redimir. El fuego que consumía sus palabras era el mismo que purifica y renueva. Los profetas del fuego, aunque vivieron hace siglos, siguen hablando hoy. Cada vez que abrimos la Biblia y leemos sus escritos, esa llama vuelve a encenderse. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Escucharemos o cerraremos nuestros oídos? En un mundo donde abundan las voces confusas, necesitamos distinguir la verdadera voz profética, no aquella que halaga, ni la que busca fama, sino la que confronta y edifica, la que hiere para sanar. Como dijo Pablo siglos después, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Elías desafió al pueblo a tomar una decisión clara. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa misma decisión resuena en cada generación. Los profetas del fuego no permiten neutralidad, obligan a escoger entre la luz y las tinieblas. Quizá hoy no vemos profetas vestidos con manto de piel, ni anunciando juicios a las puertas de las ciudades, pero la voz de Dios sigue levantando hombres y mujeres dispuestos a proclamar la verdad en medio de la oscuridad, no siempre con fuego visible, pero siempre con el mismo espíritu que ardía en los antiguos. ¿Has sentido ese fuego en tu interior? ¿Esa inquietud que no te deja callar cuando ves injusticia o mentira? Quizá es Dios encendiendo en ti la llama profética. Tal vez no te llame a hablar ante reyes, pero sí a ser voz de verdad en tu familia, en tu comunidad, en tu generación. Los profetas del fuego nos recuerdan que Dios sigue hablando.
no ha dejado de levantar voces. Y cada uno de nosotros está llamado, de alguna manera, a reflejar esa verdad. Ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, mensajeros de un Dios que no cambia. Los profetas del fuego no eran figuras aisladas, aunque muchas veces caminaban en soledad. Eran parte de una línea continua de testigos que Dios levantaba en momentos críticos de la historia. Cada vez que la fe del pueblo se enfriaba, surgía una voz encendida para recordar que Jehová seguía siendo el Dios soberano. Moisés, aunque más conocido como legislador y libertador, también fue profeta. Él habló cara a cara con Dios y anunció al pueblo que un día se levantaría un profeta semejante a él, apuntando hacia Cristo. Samuel, desde niño, oyó la voz del Señor en el templo, y se convirtió en la voz que ungió reyes y guiaba a la nación. No buscaban poder, pero el poder de Dios estaba en ellos. La voz profética siempre tuvo un precio. No era popular ni agradable para quienes preferían seguir en pecado. Ahab odiaba a Elías porque nunca le profetizaba cosas buenas. Los sacerdotes y falsos profetas intentaban silenciar a Jeremías porque su mensaje quebraba la ilusión de paz falsa. Isaías fue perseguido por anunciar juicio contra los poderosos. Hablar en nombre de Dios nunca fue un camino cómodo, y sin embargo, esos hombres obedecieron. La fidelidad fue su sello. No se vendieron al sistema. No adaptaron su mensaje para agradar a las multitudes. Entendieron que mejor es ser rechazado por los hombres que desobedecer al Dios eterno. El fuego de los profetas también era símbolo del Espíritu Santo. No eran palabras humanas cargadas de emoción. Eran llamas encendidas desde el altar celestial. El mismo Espíritu que descendió sobre Moisés y los 70 ancianos. El que tocó los labios de Isaías. El que inspiró los lamentos de Jeremías y las visiones de Ezequiel, era el que sostenía a todos ellos. Ese mismo espíritu fue derramado en Pentecostés, y desde entonces no se ha apagado. Pedro citó al profeta Joel diciendo, «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Eso significa que la llama profética no murió con los antiguos, sino que sigue viva en la Iglesia de Cristo. Hoy, el mundo necesita escuchar de nuevo la voz profética, una voz que denuncie la corrupción, que desenmascare la idolatría del poder, que defienda a los débiles, que proclame la justicia del reino de Dios. No necesariamente en púlpitos grandiosos, sino en cada lugar donde haya un corazón dispuesto a hablar la verdad. Los profetas del fuego nos muestran que no hay generación sin testigos. Aunque el mal parezca extenderse, siempre hay un remanente fiel. Aunque la oscuridad cubra la tierra, siempre hay una lámpara encendida. Aunque los reyes se levanten en soberbia, siempre hay una voz que declara, «Así dice Jehová». Ese fuego incomoda porque purifica. Así como el oro se prueba en el horno, la palabra profética quema la escoria de la mentira. Nadie que escuche verdaderamente puede quedar igual. Produce dos reacciones, o endurece a los soberbios, o quebranta a los humildes. Pero jamás deja indiferente. El llamado profético también exige santidad. No era suficiente hablar en nombre de Dios. Había que vivir conforme a su palabra. Los falsos profetas eran desenmascarados porque sus vidas no coincidían con su mensaje. En cambio, los verdaderos profetas, aunque imperfectos, vivían en integridad, temiendo al Señor más que a los hombres. Elías, Jeremías, Isaías y tantos otros fueron hombres de carne y hueso, con debilidades y temores. Pero su obediencia los convirtió en llamas vivas. Y hoy, siglos después, sus palabras siguen ardiendo, porque el fuego que proviene de Dios nunca se extingue. El mensaje de los profetas del fuego es una invitación para nosotros. No se trata de esperar a que alguien más se levante, sino de entender que cada uno puede ser portador de la verdad en su entorno. Tal vez tu voz no resuene en palacios, pero puede encender esperanza en un corazón cercano. Tal vez no confrontes multitudes, pero puedes proclamar justicia en lo cotidiano. El fuego de Dios sigue buscando vasos dispuestos. Y la pregunta es, ¿dejarás que arda en ti? El clímax de la historia profética se cumple en Jesucristo.
el profeta por excelencia. Él no solo habló en nombre de Dios, sino que fue la misma palabra hecha carne. Los antiguos profetas anunciaban, denunciaban y preparaban. Jesús vino a encarnar todo lo que ellos anticipaban. Su vida fue la perfecta revelación del reino, y su voz todavía resuena con poder. Jesús se enfrentó a los fariseos como Elías a los profetas de Baal. Lloró sobre Jerusalén como Jeremías lloró sobre Judá. Proclamó esperanza para los quebrantados como Isaías había anunciado siglos antes. Cada paso de su ministerio fue la consumación de la llama profética. Él no solo habló del reino, lo trajo a la tierra. Y así como los profetas antiguos, Jesús también fue rechazado. Fue despreciado, acusado falsamente y crucificado. Pero en su sacrificio se cumplió la mayor profecía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí, en la cruz, el fuego del amor divino ardió con más intensidad que nunca, consumiendo la culpa y abriendo camino a la salvación eterna. Después de su resurrección, ese fuego no se apagó. Descendió sobre los discípulos en Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Desde entonces, cada creyente tiene acceso a ese mismo espíritu que impulsó a Elías, Isaías y Jeremías. Ya no se trata solo de unos pocos escogidos, sino de una generación entera llamada a profetizar con su vida, con sus palabras y con sus acciones. Hoy, el legado de los profetas del fuego nos desafía, nos recuerda que hablar la verdad cuesta, que vivir en integridad exige valentía, que proclamar justicia provoca rechazo. Pero también nos enseña que la voz de Dios no puede ser silenciada. Ni cárceles, ni amenazas, ni espadas lograron extinguirla. El fuego del cielo sigue ardiendo, y busca corazones dispuestos a brillar en medio de la oscuridad. Tal vez no escuches un llamado audible como Isaías en el templo, ni veas fuego descender como Elías en el Carmelo. Pero si tu corazón arde al escuchar la palabra, es porque el Espíritu te está llamando. Esa llama que inquieta, que no te deja callar, que te impulsa a defender la verdad y a proclamar esperanza, es el mismo fuego profético que atravesó los siglos. El mensaje final de los profetas del fuego es claro. No vendas la verdad, no calles la justicia, no apagues la llama. Vive de tal manera que tu vida sea un eco de la voz de Dios. Aunque el mundo prefiera las tinieblas, sé luz. Aunque las multitudes sigan ídolos modernos, proclama al Dios verdadero. Aunque cueste lágrimas, aunque implique rechazo, recuerda que vale más ser fiel al Señor que vivir en silencio cómplice. Y ahora la pregunta resuena para ti. ¿Serás un portador de ese fuego? ¿Dejarás que la voz de Dios atraviese tu vida para encender a otros? El mundo necesita profetas, no de espectáculo, sino de verdad, no de aplauso, sino de obediencia. Elías, Jeremías e Isaías cumplieron su misión en su tiempo. Hoy, tú vives el tuyo. Y la llama no se ha apagado. El Espíritu Santo sigue encendiendo corazones. Tal vez seas llamado a proclamar en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad. Tal vez tu voz alcance a pocos o a multitudes. Pero lo importante no es el número, sino la fidelidad. Los profetas del fuego no midieron su éxito por aplausos, sino por obediencia. Y hoy, esa misma medida se aplica a ti. Que tus palabras sean fuego, que tu vida sea luz, que tu testimonio sea verdad, porque el Dios que habló a través de ellos sigue hablando, y su voz aún es fuego que arde y transforma. Así termina este viaje por las historias de los profetas, no como un recuerdo de héroes lejanos, sino como un llamado vivo. El fuego está encendido, y el Señor busca a quienes estén dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí.